Hola mis amores, hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo siempre agradecida en la vida. A mí no me gusta decir o estoy bien o estoy mal, sino que estoy agradecida, que estoy con vida, que respiro y que tengo mi salud. Esa es para mí, no hay más agradecimiento que esto. Espero que vosotros también estéis muy bien y que tengáis la sabiduría de avanzar en la vida, de crecer, de transformar lo que se tiene que transformar. Si es negativo, transformarlo en lo positivo. A mí estas cosas son de, como se dice, es muy importante en la vida, es esencial. Enfrente de vosotros os preguntaréis qué estamos viendo enfrente de nosotros. Nos deja ver comida. Pues bueno, sí, necesitamos comer en esta vida. No es para mostraros lo que yo como, no. Sí, voy a almorzar porque todavía no he desayunado. Y me diréis por qué no. Normalmente yo sí desayuno, no siempre tengo ganas de comer por la mañana. Y sí, me lo tomo, siempre mi té de plantas. Yo tomo té de plantas, plantas que tengo en casa. Y sí, como este por ejemplo tiene, os voy a decir, ya os voy a compartir lo que tomo. Pero eso no era lo que yo quería compartir con vosotros, pero de todas maneras yo creo que está bien de decir lo que tengo aquí. No, no es ningún secreto. Este es un té de maté. Es una planta maravillosa que te da mucha energía. Te la voy a mostrar. Viene de Sudamérica, de Paraguay. Es uno de los países que las planta, es muy conocido. Esta es la planta de maté. Aquí está. Como se ve así. Las personas que no la conocen, merece la pena porque te da mucha energía. A mí me da mucha energía, me quita el cansancio, porque yo me paré hace ya más de un año de tomar café por la mañana. Sí tengo un café biológico por si acaso quiero tomármelo. El té también le puse nuestra amiga cola de caballo, que la tengo seca. Yo la he secado, aquí está la cola de caballo. Le puse también un poco, una cuchara, dos, al té. Y, y le puse un poco de romero. También el romero es muy bueno para tomarlo como té. Así que todas esas tres cosas están ahí en el té y me lo tomo. Y no le pongo ni azúcar ni nada. Yo no tengo necesidad de tomar azúcar porque azúcar es el gran enemigo de la salud si no sabemos cómo tomarlo. Si hay que quemarlo. De todas maneras, y aquí tengo unos huevos con cilantro, con olivas, y le pongo un poco de aceite de oliva virgen. Y me gustan mucho los tomates, comerlos, sobre todo en el almuerzo. También con el cilantro, le pongo un cilantro, le pongo un poco de sal del Himalaya. Si tenéis otra sal que se llama, ahora se me olvidó el nombre, también es muy buena de comer. Si tenéis sal natural del mar, eso es lo maravilloso, porque el mar es vida, el agua es vida. Lo que quería compartir ahora con vosotros y después voy a pasar a almorzar es la inflación actual. No voy a hablar mucho porque ya sabes la censura por YouTube. Censuran muchos canales, les paran el YouTube canal. Hay mucha censura, ya es como no podemos, se nos están tapando la boca, no podemos hablar de lo que está pasando en este mundo. Los huevos han llegado, señores y señoras, los huevos que antes costaban unos céntimos, ahora han llegado aquí un paquete de 12 huevos, 12, os lo voy a mostrar. 12 huevos, 12 huevos, 12, aquí, 12. Cuestan 3 euros, señoras y señores. Eh, los tomates, los tomates al medio kilo, 3 euros también.
Es increíble donde hemos llegado actualmente. Un saco de 5 kilos de patatas ya han llegado ahora a los 6 euros. 6, 6 y medio, casi 7 euros. 5 kilos de patatas. 5 kilos de cebollas. Lo mismo. Lo mismo. No hablemos de la carne porque yo no utilizo la carne, pero las personas que son, bueno, que les gusta comer la carne, em, por ejemplo, un kilo de filete de, ¿cómo se dice? De pollo, ya ha llegado a los 10 euros, 11 euros en los mercados aquí. Yo no hablo de, es lo mismo en realidad, pero todo empaquetado, digamos. En los mercados, un kilo de carne de vaca, porque tienes también que si la vaca es joven o no, tiene otros nombres, ¿no? Porque yo no la como, así que no soy un especialista en eso. Pero de todas maneras ha llegado a 12 euros, 13 euros al kilo. La carne de oveja ha llegado a los 15 euros. Para que tengáis idea. Porque por eso estamos compartiendo el uno con el otro, a ver si despertamos a la realidad, que no todo es una fiesta. Hay mucha gente todavía está dormida, no es consciente de su alrededor, de la sociedad en la que vive, que nos están cada vez más haciendo pequeños y pequeños, nos están cerrando la boca. Y la gente está muy calladita, sobre todo en el país que yo vivo aquí, en Holanda, la gente, muy chévere, cierra la boca porque, como es conocido, la mayoría de los holandeses financieramente tienen sus cosas muy bien, financieramente tienen dinero, digamos, ¿no? Están fuertes y por eso no hay protestas y las ves ahí, son muy poquitas las que fueron como se dice, las protestas que se hicieron en estos tiempos pasados, pero la mayoría está calladita, señores y señoras, está muy calladita porque no pasan hambre, no pasan hambre, tienen dinero a expender. Como sabéis, ellos, los holandeses, son muy, muy económicos. La historia ha dejado ver, ellos siempre han sido grandes emprendedores en la vida. Pero sí han pasado también muchas cosas en los últimos tiempos aquí en Holanda. Han pasado cosas no en Holanda solamente, en el mundo, en Europa. Hay una decadencia en Europa al menos, en el mundo entero. Hay una decadencia, todo se está derribando boca abajo. Todo se está cayendo. No sé si el mundo lo está viendo. No sé si yo estoy loca. No lo sé. A lo mejor yo soy quien está loca. A lo mejor yo soy quien está viendo las cosas de una manera errónea. Es posible, es posible. A lo mejor yo soy la única también. Pero de todas maneras, señoras y señores, que hay mucha gente que está pasando hambre. Hay familias que no tienen a comer. No tienen comida, no tienen suficiente el dinero, que en realidad no cuesta nada, pero es la economía. Si no tienes dinero, no compras. Y está en la Biblia, en la Revelación, el último libro de la Biblia. Llegará un tiempo en que no podrás ni vender ni comprar. Ni vender ni comprar. Y eso es lo que está pasando con la actualización, con la digitalización actual. Se quieren quitar el dinero, todo va a ser digital. Bueno, las personas que tienen cripto y todo eso, que tienen entendimiento de eso, tienen mucho, ¿no? Y no se preocupan. Las personas que son ricas tampoco se preocupan. Todo, la inflación es como ha pasado en los años, en la crisis, en la inflación de los años 30, por favor, yo estimulo a los jóvenes, sobre todo, a los jóvenes, que es la futura generación. La vais a tener muy difícil, la tenéis ahora difícil. Que despertéis, que estudiéis, que leéis libros importantes, que sepáis lo que es la historia del ser humano, que os profundicéis en eso, que dejéis un poco ese cacharro del teléfono que os están comiendo el coco con la consumición, que compres eso, que hay que tienes que estar esto, hay que tú eres esto, que lo otro, que paráis de eso, que sepáis cómo edificar vuestra vida, que no os dejéis llevar por la masa. Eso es lo que quería compartir con vosotros ahora y no voy a extender mucho.
porque sí voy a almorzar antes de que se enfríe mi té. Y eso es lo que quería compartir con vosotros, que las cosas están muy caras, muy caras. Es que el problema, el salario es el mismo. Si tú recibes una ayuda aquí del gobierno es la misma y te han subido un poco a lo mejor estos últimos meses para dejarte que te quedes tranquilo, para que te tranquilices. Te han subido a lo mejor unos 50 euros al mes y eso que con la inflación actual eso no va, como se dice, a ayudar lo suficiente. Y bueno, hay muchos puntos de los que podemos hablar, hay muchos puntos, pero yo no quiero hablar mucho para que no tenga problemas. Yo no busco problemas. Mi intención es de que la gente despierte, se despabile, despierta esta realidad en la que estamos viviendo. Eso es muy importante, esto es muy importante. Yo sobre todo os hablo a vosotros jóvenes, jóvenes, chicos, chicas, que ahora están en los 20, en los 25. La vais a tener, son tiempos difíciles para vosotros. Yo tengo compasión por vosotros. Yo tengo compasión por la generación que está creciendo ahora. ¿Qué futuro, en qué sociedad van a vivir? Me preocupo cuando veo mujeres embarazadas, padres recientes que tienen hijos, que van a tener hijos. Me digo a mí misma, Dios mío, ¿en qué sociedad van a vivir estos chicas y estos chicos, estos hombres jóvenes y mujeres jóvenes? ¿En qué sociedad se van a enfrentar? Por favor, que despertéis. Yo comparto con vosotros, contigo, con mucho amor, con mucho cariño, a través de mi corazón, que está lleno de amor, de un amor divino, que está también dentro de ti. Cada ser humano lo tiene que darse cuenta, tiene que entrar ahí para saber que está, que tú tienes un espíritu, que tú no eres una momia, que tú no eres un robot, que tú eres un ser humano muy potente, muy potente. Despierta, despierta, despierta. Muchas bendiciones. Bye bye, bye bye.